Estamos hablando de uno de los logros de ingeniería más extraordinarios que ha producido el ser humano en toda la historia. No lo construyeron con máquinas, no usaron computadoras, no tenían ni siquiera rueda en el sentido mecánico. Y sin embargo, los ingenieros del siglo XXI, con toda la tecnología disponible, no han podido replicar lo que ellos hicieron. Estamos hablando del sistema de riego del Imperio Inca, una red hidráulica de más de 3.000 kilómetros de canales que transformó desiertos, páramos y laderas imposibles en los campos agrícolas más productivos que América del Sur ha conocido jamás. Deja tu like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender por qué este sistema es tan asombroso, primero hay que entender el terreno sobre el que fue construido. Los Andes son una de las cordilleras más hostiles del planeta. Tienes desiertos absolutos en la costa, precipicios de miles de metros en las laderas, y alturas de más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, donde el oxígeno escasea y las heladas pueden matar cultivos de la noche a la mañana. Los ríos en este tipo de geografía no son amables, bajan con violencia desde las montañas en la época de lluvias, arrasando todo y casi desaparecen en la época seca. Cualquier civilización que quería sobrevivir aquí tenía que domar el agua. Y los incas no solo la domaron, la convirtieron en una herramienta de poder, abundancia y precisión. El sistema comenzó mucho antes de los incas. Las culturas Tiwanaku y Wari, que florecieron entre los años 500 y 1000 de nuestra era, ya habían desarrollado técnicas sofisticadas de manejo del agua en el altiplano andino. Los incas heredaron ese conocimiento y lo llevaron a una escala que no tiene precedente en el continente americano. Cuando el imperio inca, que ellos llamaban Tawantinsuyu, alcanzó su máxima expansión en el siglo XV, gobernaba más de 10 millones de personas a lo largo de 5.000 kilómetros del continente. Alimentar a toda esa gente en un territorio tan extremo era un desafío monumental. La respuesta fue el agua. Los canales incas, llamados acequias o acequiones en las crónicas coloniales y huachaques o larcas en quechua, no eran simples zanjas excavadas en la tierra, eran estructuras de ingeniería precisa, talladas en roca, revestidas de piedra pulida, diseñadas con pendientes exactas que permitían al agua fluir suavemente sin erosionar las paredes ni acumular sedimentos. La pendiente era el secreto. Si el canal caía demasiado rápido, el agua corría con fuerza y destruía las paredes. Si caía demasiado despacio, el agua se estancaba y el canal se llenaba de barro. Los ingenieros incas encontraban el punto exacto sin usar instrumentos de medición como los que conocemos hoy. Usaban herramientas simples, cuerdas tensadas, recipientes con agua, plomadas de piedra, para calcular pendientes con una precisión que sigue siendo motivo de estudio en universidades de ingeniería de todo el mundo. Uno de los sistemas más extraordinarios que se conoce es el de Moray, en el Cusco. Ahí, los incas construyeron una serie de terrazas circulares concéntricas que descienden hasta 30 metros de profundidad. Durante décadas, los arqueólogos pensaron que era simplemente un anfiteatro o un lugar ceremonial, pero investigaciones recientes han revelado algo mucho más fascinante. Moray era una estación experimental agrícola. Cada nivel de las terrazas tiene una temperatura diferente. El fondo puede ser hasta 15 grados más cálido que el borde superior. Los incas usaban esa diferencia para cultivar plantas de distintas regiones climáticas en un mismo lugar, probando cuáles sobrevivían, cuáles producían más y cuáles podían adaptarse a condiciones diferentes. Era, en esencia, un laboratorio de agricultura experimental construido en piedra hace 600 años. El sistema de terrazas, llamadas andenes, es quizás la parte más visible y reconocida de la ingeniería agrícola inca. Las laderas de los Andes, que de manera natural son incultivables por su pendiente y su susceptibilidad a la erosión, fueron transformadas en escalones horizontales donde el suelo podía acumularse, el agua podía detenerse y las plantas podían crecer. Pero construir andenes no era simplemente aplanar una ladera. Cada terraza tenía una estructura interna elaborada. Una capa de roca grande en la base para el drenaje, luego una capa de grava más fina, luego tierra mezclada con materia orgánica cuidadosamente seleccionada. El agua no se acumulaba en la superficie,
se filtraba hacia abajo, recorriendo las capas internas, y terminaba drenando a través de la pared de piedra de la terraza sin arrastrar el suelo fértil. Era un sistema de riego subterráneo y drenaje simultáneo que mantenía la humedad sin provocar encharcamientos ni erosión. Y aquí viene algo que pocos conocen. Los incas no solo llevaban el agua a los campos, también la calentaban. En regiones de altitud extrema, donde las heladas nocturnas pueden destruir un cultivo completo, los incas diseñaron lo que los investigadores hoy llaman cochas, pequeñas depresiones circulares o alargadas en la tierra que se llenaban de agua durante el día y la liberaban durante la noche en forma de vapor. Ese vapor actuaba como una manta térmica, elevando la temperatura local entre 2 y 4 grados centígrados alrededor de las plantas. En altitudes donde la diferencia entre una helada fatal y una noche segura puede ser exactamente eso, 2 o 3 grados, las cochas eran la diferencia entre la hambruna y la cosecha. Se han identificado más de 100.000 cochas en el altiplano peruano y boliviano. Solo unas pocas están siendo restauradas hoy, con resultados impresionantes para las comunidades que las usan. El agua en el Imperio Inca no era solo un recurso, era un bien sagrado, político y social. El Estado Inca, el Zapa Inca y los sacerdotes del culto solar controlaba el agua. Los derechos de riego estaban asignados a comunidades enteras y la distribución se hacía de forma organizada, turnada y vigilada. Un funcionario llamado Yacu Alcalde o simplemente el mayor de la comunidad supervisaba que cada familia recibiera su turno de agua. Si alguien tomaba agua fuera de su turno, había consecuencias. Esta organización social del riego permitía que un sistema de canales sirviera a miles de personas sin que nadie acaparara el recurso. Los ingenieros del desarrollo rural modernos han estudiado este modelo con enorme interés, porque es exactamente el tipo de organización que falla en los sistemas de riego modernos de países en vías de desarrollo, donde el acceso al agua suele ser desigual y conflictivo. Cuando los conquistadores españoles llegaron en 1532 y derrumbaron el Imperio Inca en pocas décadas, una de las tragedias menos contadas fue la destrucción del sistema de riego. No fue un acto deliberado de destrucción, aunque hubo algo de eso. Fue más bien el colapso demográfico. Las enfermedades europeas, viruela, sarampión, tifus, mataron entre el 60 y el 90% de la población indígena andina en el primer siglo de colonización. Eso equivale a decenas de millones de personas, sin gente para mantener los canales, limpiarlos de sedimentos, reparar las paredes de piedra, gestionar los turnos de agua y supervisar los andenes. El sistema empezó a deteriorarse en décadas. Sin mantenimiento, un canal que tomó generaciones construir puede quedar inutilizable en 10 años. Los andenes sin cultivo empezaron a colapsar, los acuíferos sin uso se sellaron. El agua volvió a correr sin control, erosionando las laderas que los incas habían domesticado. Deja tu like, suscríbete y comparte. Las crónicas coloniales son reveladoras al respecto. El cronista Pedro Cieza de León, que recorrió los Andes en la década de 1540, apenas una generación después de la conquista, ya describía con asombro los restos de sistemas de riego que nadie usaba ni entendía. Los colonizadores españoles vieron los canales y los andenes como reliquias de un pasado superado, no como tecnología superior que valía la pena preservar. La agricultura colonial se reorganizó en torno a la hacienda, al ganado europeo y a los cultivos de exportación. Las terrazas incas y los sistemas de riego que habían alimentado a millones quedaron abandonados, cubiertos de vegetación o simplemente olvidados. Hoy, los ingenieros hidráulicos que estudian estos sistemas enfrentan un problema fascinante y frustrante. No pueden replicarlos con exactitud. No porque no tengan la tecnología, tienen tecnología de sobra, sino porque no logran entender completamente cómo fueron diseñados. Los cálculos de pendiente, la selección de la piedra, el diseño de las uniones entre secciones de canal para evitar fugas, la integración entre el canal principal y los ramales secundarios que llegaban a cada terraza. Todo eso fue diseñado sin documentación escrita, sin planos, sin ecuaciones conocidas. El conocimiento estaba en la mente de los ingenieros incas, los Hampi Camayoc y los Yachac, y murió con ellos.
Lo que queda son las estructuras físicas, y los arqueólogos e ingenieros pueden medir y estudiar esas estructuras, pero reconstruir el proceso mental que las creó es otro asunto. El proyecto de restauración de andenes que lleva adelante el gobierno peruano desde la década de 1990, con apoyo de organizaciones como la FAO y el Banco Mundial, ha tenido resultados espectaculares donde se ha implementado. Las comunidades que han recuperado sus andenes y sus sistemas de riego reportan incrementos de productividad de entre el 30 y el 60% comparado con el cultivo en terrenos planos sin irrigación. Las terrazas retienen el agua de lluvia, reducen la erosión, crean microclimas favorables para los cultivos y en muchos casos permiten cultivar en altitudes donde antes era imposible. Pero la escala del proyecto es todavía mínima comparada con lo que existía. Se estima que en los Andes peruanos hay más de 500.000 hectáreas de andenes abandonados que podrían ser recuperados. Hasta ahora, apenas una fracción pequeña ha sido restaurada. Hay un caso que merece especial atención. El sistema de riego de Tipón, también en la región del Cusco, que los investigadores consideran la joya de la ingeniería inca en términos de agua. Tipón era probablemente una residencia real o un lugar ceremonial, y su sistema de riego combina canales abiertos, fuentes ceremoniales, canales subterráneos y una distribución del agua tan precisa que las fuentes siguen fluyendo con la misma intensidad que hace 600 años, sin ninguna intervención moderna. El volumen de agua que corre por cada canal en Tipón es constante, controlado por el diseño mismo de la estructura. Los ingenieros que han estudiado Tipón no han podido determinar con certeza dónde comienza el sistema de captación de agua que lo alimenta, ni cómo se logra mantener esa constancia de flujo a través de siglos sin mantenimiento. Es, en todos los sentidos técnicos de la palabra, un sistema que sobrepasa nuestra comprensión actual. Pero quizás el aspecto más impresionante del sistema inca no es la técnica en sí misma, es la escala de lo que perdimos. Las estimaciones más conservadoras indican que el imperio inca irrigaba entre 500.000 y 1 millón de hectáreas de tierra en los Andes en el momento de la conquista. Para dar una perspectiva, hoy, con toda la tecnología moderna, el Perú irriga alrededor de 1,7 millones de hectáreas en todo el territorio nacional, incluyendo la costa desértica, donde se concentra la agricultura de exportación y donde el riego artificial es absolutamente necesario. Los incas irrigaban una proporción enorme de esa cantidad solo en los Andes, en terreno de montaña, sin bombas, sin electricidad, sin tuberías de PVC, usando solo la gravedad, la piedra y la organización social. Lo que los conquistadores destruyeron no fue solo un sistema de riego, fue un modelo completo de relación entre el ser humano y el paisaje. Los incas no pensaban en la tierra como algo que había que conquistar o explotar. Pensaban en ella como algo que había que leer, entender y colaborar con ella. Las terrazas no forzaban la ladera a ser plana, creaban una nueva forma de ladera. Los canales no ignoraban la topografía. La usaban, siguiendo exactamente las curvas de nivel del terreno para que el agua fluyera sin esfuerzo. Era una tecnología nacida del conocimiento profundo del territorio, acumulado durante generaciones de observación y experiencia. Ese conocimiento sigue vivo, pero fragmentado. En comunidades rurales de Perú, Bolivia y Ecuador, hay agricultores que mantienen pequeñas secciones de andenes que todavía abren y cierran compuertas según el turno de agua asignado por la comunidad, que conocen por nombre los canales y saben qué campo riega cada ramal. Ese conocimiento no está escrito en ningún libro de ingeniería. Está en la memoria colectiva de comunidades que resistieron siglos de presión para abandonar sus formas de vida. Y ese conocimiento, que es infinitamente más valioso de lo que suele reconocerse, está en riesgo de desaparecer con las generaciones que todavía lo portan. A medida que los jóvenes emigran a las ciudades y los campos de los Andes, se quedan sin quien los cuide. La historia del sistema de riego inca es, en el fondo, la historia de una de las tragedias intelectuales y técnicas más grandes de la humanidad. Un cuerpo de conocimiento construido durante 1000 años, perfeccionado por millones de personas, capaz de transformar uno de los ambientes más hostiles del planeta en una fuente de abundancia, borrado, en su mayor parte, en el transcurso de un siglo. Lo que queda, los canales en piedra, los andenes en las laderas,
las cochas en el altiplano. Es suficiente para asombrarnos, para estudiarlos, para intentar recuperarlos, pero la mente que los concibió, el sistema de pensamiento que hizo posible construirlos, ese ya no lo podemos recuperar completamente. Solo podemos admirar lo que sobrevivió e intentar aprender lo suficiente para no repetir el error de destruirlo de nuevo. Deja tu like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.